Estimados amigos de RSM al aire, estamos en un episodio más de este programa en donde traemos invitados de lujo, en donde nos van a compartir sus conocimientos, su experiencia, algunos tips de temas sumamente importantes, interesantes para el empresario, para el contador, para el abogado, para todo aquel que esté involucrado en la parte financiera de los negocios y que requiere conocer temas que tal vez no los tenga en la mesa para poder considerarlos y aplicarlos. En RSM estamos interesados en aportarte servicios de calidad que te puedan potencializar tu negocio, tus finanzas y todo lo que tengas como objetivo profesional. En esta ocasión nos sentimos honrados de que nos acompañe el contador público Manuel Baltazar, que me permito decirle bienvenido a este tu espacio, mi estimado Manuel. Muchas gracias, mi querido Martín. Pues para mí un privilegio el poder participar con ustedes. Encantado de que podamos tratar algunos tópicos que en el rebote de ideas pues nos ayudan a crecer a todos, ¿no? Definitivo. Si te parece bien, Manuel, me gustaría que nos dijeras quién es Manuel Baltazar. Un contador público que adora compartir ideas y que en estos años ha realizado actividades de diversa índole en el terreno profesional. Soy contador público certificado con estudios en alta dirección, en fintech, en impuestos internacionales, con maestría en impuestos. En el Colegio de Contadores Públicos de México participo activamente en la Comisión Fiscal Técnica, fui presidente de una Comisión Fiscal en Desarrollo, soy asesor de algunas compañías internacionales que vienen e invierten en México de diversos países, tanto de Europa como de Asia, Latinoamérica y por supuesto Estados Unidos y Canadá. Más o menos ese es el ámbito profesional. En el ámbito personal me encanta jugar básquetbol, disfruto del pádel y el buceo. Y bueno, pues aquí un gran amigo de los conocimientos, la literatura y compartir ideas. Excelente, Manuel. Pues bienvenido a este programa. Y ahorita que comentaste algo sobre tu perfil profesional, me gustaría platicar contigo sobre un tema importante, interesante y a veces no muy bien explorado, que sería los residentes en México cuando tienen inversiones en el extranjero. Para mí es muy importante que la gente esté bien preparada porque luego corren riesgos innecesarios y en algunas ocasiones se debe porque falta conocimiento en el tema. Si te Fíjate parece, que, de manera de introducción, ¿qué nos podrías compartir sobre este tópico? fíjate que ahí es un terreno muy interesante porque de pronto el ciudadano de a pie, que es finalmente el beneficiario efectivo que las empresas en general tienen, pues busca cómo cuidar su patrimonio, incrementarlo. Y en esa búsqueda tiene diferentes opciones, desde ser un inversionista en acciones en compañías extranjeras, como el incorporarse a fondos de inversión o simplemente tener una cuenta de cheques o una cuenta de inversión en algún otro país, porque ahí recibe algunos centavitos que no le caen mal y que no son su actividad principal, ¿no? Y el problema que se presenta es que de pronto los que no están tan identificados con el ámbito tributario, el ámbito fiscal, creen que en México se tienen que pagar impuestos solamente por los ingresos que obtienen en territorio nacional. Y este es un error grave. El artículo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos obliga a acumular nuestros ingresos en su totalidad independientemente de la fuente de riqueza de donde procedan. Y para efectos de los ingresos que se obtienen del extranjero, la ley contempla también que los ingresos que se obtengan de un país distinto al nuestro y que hayan pagado impuesto allá, el impuesto cubierto se pueda acreditar contra el que se cause en México, siempre y cuando se acumulen los ingresos obtenidos en el extranjero más el propio impuesto que pagaron. Entonces, esta situación nos lleva a que haya muchas personas que de pronto
no le entregan al asesor fiscal, al contador, a quien le realiza el cálculo de los impuestos, la información de inversiones que tienen en otros países. En la frontera norte de México es muy común que haya personas que decidan trabajar de este lado de la frontera, Allende el Bravo, y vivir en el lado de Estados Unidos. Entonces viven en San Diego y trabajan en Tijuana, viven en El Paso y trabajan en Ciudad Juárez, y entonces tienen cuentas bancarias allá, y esas cuentas bancarias generan para las personas físicas o las personas naturales un ingreso por ganancia cambiaria, ¿no? Bueno, ahorita el peso ha estado muy fuerte y quizás lo que tengan sean pérdidas cambiarias y no ganancias, pero por lo general, al invertir en otra moneda, estas diferencias cambiarias pueden llegar a determinarnos un ingreso acumular. Y también tenemos que pagar impuesto por ello. Y una problemática que se presenta cuando platico con los clientes de esto, me dicen, oye, pero si el dinero no lo tengo en México, pero si además la ganancia cambiaria todavía no es real porque no le he convertido en pesos. Pues mira, a la ley no le importa. El capítulo 9 del título cuarto te obliga a acumular las ganancias cambiarias devengadas y no las realizadas. Y en ese orden de ideas, pues de pronto se ponen a sufrir. Y es un sufrimiento que te lleva a un dolor y bastante fuerte, ¿no? Fíjate, a veces creo que actuamos como muy inocentes, ¿no? Como bien dices, de falta del conocimiento de lo que hay fuera de las fronteras de México y del conocimiento de las propias leyes. Incluso algunos contadores también no tienen esa expertise porque no lo han visto y lo vas ganando conforme los golpes de la vida te lo van dando, ¿no? Pero imagínate una persona me dice, oye, pues yo soy persona física, tengo pocos ingresos, una que otra facturita por ahí, lleva mi contabilidad. Digo, ok, ¿y tú de qué vives? Ah, pues mira que yo presto un servicio, me lo paga el extranjero y esa empresa extranjera me lo deposita en mi cuenta que tengo en Europa. Digo, ok, ¿y cómo vives? ¿Dónde estás tú? En México. ¿Y de qué vives? Ah, cuando necesito dinero, saco mi cuenta que tengo del extranjero, la mando en México y de ahí saco una factura para reportarlo al SAT y todo tranquilo, ¿no? Entonces, como dices, este desconocimiento, ahorita ya me ampliaste más mi preocupación con la ganancia cambiaria, que parece algo ilusorio. ¿Quién controla la ganancia cambiaria, no? Pues dice, pero por lo menos mi riesgo es menor por el superpeso, ¿no? Pero Sí, cuando ahorita sí. bueno, ha habido brincos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Hubo unos 2, 3 días, una semanita que se nos fue otra vez de regreso 17, rascando 18 y luego bajó. Pero hay Ujú. muchas circunstancias que nadie las controla. Lo único sé que en fluctuación de tipos de cambio, la experiencia de los expertos es que sabrá Dios cómo se mueve, pero se mueve, ¿no? Pero, Claro. ¿qué recomendaciones tendríamos? Porque ellos piensan que están bien, ¿no? Oye, pues está en el extranjero, el fisco mexicano no lo sabe, pues yo estoy tranquilo, nadie levanta, pero si no me equivoco, mi estimado Manuel, hay tratados internacionales con Estados Unidos, con Europa, con el mundo, en donde hay intercambio de información y que posiblemente salga nuestro nombre a relucir y diga, oye, México, ¿cómo ves esto? O me lo estoy imaginando, mi estimado Manuel. No, fíjate que es muy interesante lo que pones sobre la mesa y lo que platicas. Creo yo que de repente cada uno se les haría o nos sonaría lógico que lo que gano en México pague impuesto en México, lo que gano en España pague impuesto en España, lo que gano Timbuktu pague impuesto en Timbuktu. Sin embargo, desafortunadamente no son así las cosas. A nivel mundial, cada fisco realiza leyes que pues te obligan a determinar el impuesto de forma distinta. Y para efectos nacionales, al mexicano, en donde tenga dinero, le obligan a acumular la totalidad de los ingresos, sin importar que estén en Timbuktu, en México, en España, en Argentina, en Inglaterra, etcétera. Y por otro lado, están, como muy bien mencionas, los acuerdos internacionales. Hace muchos años, Estados Unidos estaba preocupado por esta situación, porque si tratamos un poquito de ubicar la forma en la que cada país trata de regular el tributo de sus ciudadanos, nos damos cuenta que Estados Unidos, que es un país de primer mundo como muchas otras potencias, lo que graban es la ciudadanía y no la residencia. O hay quienes con el transcurso del tiempo han convertido el concepto de residencia también en concepto de ciudadanía. Y evidentemente en ese orden de ideas buscan que se les reporten las inversiones que hay en todo el mundo.
Entonces, Estados Unidos se dio cuenta que muchos ciudadanos sacaban su dinero y lo ponían en paraísos fiscales o lo ponían en países donde la tributación, sin ser un paraíso fiscal, era más baja que la tributación en Estados Unidos y que evidentemente les generaba un beneficio y no lo reportaban. De tal forma que en algunos ayeres nace una ley en Estados Unidos, el FATCA, el Foreign Account Tax Compliance Act. Este FATCA lo que hace es decirle a todos los países del mundo, señores, infórmenme sobre las cuentas que tengan en sistema financiero ciudadanos norteamericanos. Y quizás lo primero que uno pensaría es, oye, pero pues Estados Unidos no puede obligar a nadie a que haga y cumpla leyes gringas. No, no, no. Es simplemente los países que quieran, firmemos un acuerdo mutuo y entonces tú me dices qué ciudadanos gringos hay en tu país o qué ciudadanos norteamericanos hay en tu país con cuentas en sistema financiero y yo te reporto los ciudadanos de tu país que tienen cuentas en Estados Unidos. Y así las cosas, el primer país que firmó el FATCA con los güeros de Allende el Bravo, pues fue México. Entonces, hoy, por este intercambio de información, cualquier mexicano que tenga abiertas cuentas en Estados Unidos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene las puertas abiertas para conocer su información. Y el FATCA fue tan buen método y tan buena herramienta de fiscalización en Estados Unidos en la época de Barack Obama, que recuerdo muy bien que el último trimestre de 2014, la recaudación de Estados Unidos subió a las nubes porque era la fecha límite. A partir del 1 de enero de 2015, quien no hubiera reportado lo que tenía en el extranjero ya podría correr el riesgo incluso de la pena de prisión, independientemente de las multas o sanciones que pudiera haber al respecto por no reportar sus inversiones en el extranjero. Así las cosas, el resto de los miembros de la OCDE dijeron, oye, es que ese funcionó re bien, vamos a firmar entre nosotros el acuerdo. Y entonces nace algo que se llama el Common Report. El Common Report es muy parecido al FATCA, pero tiene que ver con información que se reporta en países que no son Estados Unidos, entre estos países, ¿no? Entonces, nosotros tenemos firmados Common Report ya hoy en día con cerca de 120 países. Entonces, pues ya la situación para que el fisco mexicano no se entere de tus cuentas en el extranjero, pues podría ser difícil, ¿no? Evidentemente, si tienes $1,000 de saldo en una cuenta, pues no será motivo por materialidad, quizá de fiscalización, pero bueno, si ya tu saldo al cierre del año es de 50,000, $100,000 aguas, que puede ser que en algún momento, dependiendo evidentemente de cada uno de los tratados y los límites que se hayan colocado de reporteo, puedas haber sido motivo de un reporte que haya llegado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea que vamos a estar monitoreados por todos Alejandro lados, o más bien Baltasar. ya estamos siendo monitoreados por todos lados y debemos tener mucho cuidado con estos aspectos, ¿no? Es correcto. Y mira, uno de los grandes temas, como bien dices, es uno, nosotros como asesores, primero, necesitamos sí estar muy, muy bien capacitados y actualizados en las regulaciones. Y por otro lado, tenemos que educar a los clientes. Le tenemos que decir al cliente, señor, los impuestos que se pagan sobre la totalidad de lo que tú tienes en inversiones en todo el mundo. Entonces necesitas reportarme lo que tienes en inversiones de todo el mundo para que yo adecuadamente pueda pagarte y calcularte y pagarte el impuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante y es nuestra obligación también a darles a conocer a todos los clientes que quizás no sepan de impuestos la metodología que debemos seguir y que la obligación es de la totalidad de los ingresos, ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? Todo el ingreso que yo tengo tiene que ser reportado. Ya después vas a decir de dónde provino, porque es otro tema delicado, ¿no? ¿De Sí. dónde proviene el dinero? Si es de México, pues debes tener algo establecido para que digas, ah, bueno, es de tu trabajo, prestas un servicio, vendes bienes. Ok, entonces tiene una naturaleza que podemos ser hasta cierto punto hasta visible de corroborar por parte de la autoridad. Pero cuando está en el extranjero pierde esa visibilidad y a veces creo que somos descuidados en cuanto a la documentación que vamos teniendo, mis estados de cuenta, las operaciones, y eso puede aumentar nuestro riesgo de que en algún momento va a pasar, ¿no? Es Porque muchos correcto. dicen, pues no ha pasado, no ha habido problema,
¿Eso estás de acuerdo? Esos tiempos ya terminaron, ya cambiaron. El Entonces, reporteo que hoy mandan las autoridades, tanto de Estados Unidos como de otros países, se envía en formatos XLS y XML ujú, o en XML convertibles en XLS y en otras bases de datos. Adicional a ello, es bien interesante cómo la tecnología de la información a través ahora de estas inteligencias artificiales están empezando a disgregar la información que las autoridades están encontrando, por lo que hoy puede ser que tengas $1,000 en una cuenta y el SAT ya lo sepa. Que no te lo requiera, pues quizás porque no has todavía llegado al universo de fiscalización, pero en el momento en que empiecen a bajar el rango y los bots empiecen a generar las diferencias, vas a empezar a recibir las famosas cartas de invitación. Y quiero ver de qué color se va a poner el cliente cuando le llegue una carta de invitación por una cuenta en Luxemburgo, en Francia, en Inglaterra, y te digan, oye, ¿y estos 1,000 euros de dónde vienen? Y estas libras esterlinas, como de a cómo, ¿no? Ya independientemente del tema de prevención contra el lavado de dinero al que tú muy bien estás haciendo mención en estos momentos, que evidentemente es otro riesgo, ¿no? fíjate algo importante, el tema no sería el saldo que mantengo, ¿no? Ah, tengo un saldo de $1,000, no hay problema. Entonces vienen $500,000 y luego los pago, invierto en otro lado, pero realmente todo ese movimiento es lo que está siendo observado, no nada más un saldo, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Sí, sobre todo el tipo de reporteo que se está dando va cambiando conforme las reglas de los tratados van modificándose y ahí pues habrá que tener cuidado porque si bien es cierto que cuando esto empieza, está pidiendo el reporteo de cuentas que tengan cierto saldo al cierre del año, también lo es que conforme avanzan las investigaciones y la implementación de las recomendaciones de la GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional en cada uno de los países, pues evidentemente el tipo de reporteo cambiará respecto de lo que ese país tenga con México y cambiarán también los acuerdos de intercambio de información que tengamos con esos países. Perfecto, mi estimado Manuel. Entonces, es un tema importante, incluso también para que pueda el patrimonio multiplicarse y puedes invertirlo, porque a veces nos da miedo, mejor no lo hago por miedo. Hazlo. Nada más hay reglas que cumplir. Yo creo que aquí lo importante es la transparencia de todo, ¿no? De cómo llegó el recurso, de cómo manejas, hacia dónde los destinas, y obviamente necesitas ser muy disciplinado en toda tu información. Pero Claro. empezando con uno mismo, tú ahorita me dijiste, oye, a lo mejor el empresario no le dice al contador, es que no me preguntó, ¿verdad? Sí, eso también es muy cierto. Por eso es tan y tan importante. Uno, que cuando te sientes a platicar con tu cliente, le empieces a llevar sus asuntos, le digas, oye, hay que poner en claro que lo que se tiene que reportar pues, son tus ingresos en su totalidad. No podemos estar cortándole ahí información que de repente hay clientes que te dicen, es que ya te mandé toda mi información de mis cuentas fiscales. Ah, chirriones. O sea, ¿tienes otras cuentas que no son fiscales o cómo? ¿No? Entonces, porque aquí no hay cuentas no fiscales. Todas las cuentas, todas son fiscalizables. Definitivamente. Y más ahora que cambió la ley y te pueden fiscalizar en el momento que tú quieras. A veces pensamos que es si hay alguien que anda buscando algo, pero al final de cuentas todo es reportable. Entonces ya no vivamos en el mundo de que no va a pasar. Más bien, si pasa, ¿qué tengo para poder respaldar que estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Es correcto, ¿qué es lo que yo recomiendo a los clientes? A ver, vamos a ver el dinero que va entrando, el cómo te lo gastes, pues quizás sea lo menos problemático, ¿no? Mm. Que no deja de ser un tema, pero lo que ingresa a las cuentas debe tener una justificación muy importante, ya que en cualquier tipo de investigación pudieras tener un conflicto, ¿no? Definitivo, mi estimado Manuel. Oye, pues el tiempo ha corrido, agradecido por este tema. Yo creo que esto da mucho más para platicar, pero me gustaría para poder cerrar este podcast, ¿qué recomendaciones tienes a nuestros radioescuchas? Pues por un lado, yo sí les diría que traten de buscar asesores fiscales que estén actualizados. Si bien es cierto, es difícil de pronto este tipo de servicios porque se basan en la confianza, pero también lo es que en la medida en que tu asesor esté al día con las disposiciones, pues te brindará un mejor servicio. En la profesión organizada hemos
implementado la famosa certificación. Evidentemente, el tener una certificación tampoco te va a garantizar que el de enfrente sea el mejor profesionista del mundo, Claro. pero como quiera que sea, tienes un documento que ya avaló un organismo independiente, que es Ceneval, donde dijo que el señor cumplía con ciertos requisitos de actualización. Eso por un lado, pero por otro lado, que sí ubiques que quien te está prestando el servicio sea una persona que tenga un conocimiento profundo de aquello que vas a ponerle sobre la mesa. Porque también, seamos honestos, hay muchos contadores que son expertos en impuestos domésticos y se saben la ley del impuesto de la renta, la ley del IVA de maravilla y lo aplican muy bien en México. Pero apenas les tocas un tema de impuestos internacionales y aunque estén certificados, no tienen el conocimiento para poder tratar esos temas. Entonces, hay que saber a quién dejarle tus inversiones internacionales y a quién dejarle tus impuestos domésticos. Así como de pronto tienes un contador de cabecera que hace la contabilidad y a veces él te calcula los impuestos, pues quizá vale la pena que tengas a un especialista de impuestos si es que tu volumen y las dimensiones con las que tu empresa se ubica hoy en día o tu patrimonio se ubica hoy en día, pues pueden tener un riesgo más alto para que ese cuidado de los impuestos pues sea idóneo. Y si tus inversiones están en el extranjero, pues con mayor razón, porque de pronto tener a alguien que hace contabilidad, que seguramente es muy bueno haciendo contabilidad, pero que tiene un conocimiento limitado de impuestos, ponerlo a que haga impuestos puede hacerte perder parte de tu patrimonio cuando las autoridades te revisen. Y si tienes a alguien que es muy bueno en impuestos, pero solo hace impuestos México, pues aguas, porque con los impuestos internacionales tu riesgo puede ser también alto. Entonces, yo les recomendaría a los radioescuchas que evidentemente traten de ser muy abiertos con su asesor, evidentemente decirle, a ver, mi tema es este, tienes la capacidad de llevarlo, y si no, de verdad, ser muy abiertos para decir cuándo sí, cuándo no. Y por otro lado, entender que pues entre mayor sea tu patrimonio y más diversificadas sean tus inversiones, pues vas a requerir de asesores diferentes y todo cuesta, pero la intención no es necesariamente el pensar en, oye, no, voy a ahorrar unos centavos de asesoría. No, más bien paga una correcta asesoría porque esa va a cuidar tu patrimonio. Y creo que de ahí es donde podría venir la recomendación. Excelente, Manuel. Muchísimas gracias. Y mi estimado Radio Escuchas, tómenlo en cuenta. Ya saben, aquí en RCM podemos apoyarlos y qué mejor con la experiencia que tiene Manuel y en donde debemos cuidar todo, porque hay un punto que lo ha dicho y es importante. Este es el patrimonio y te puedes jugar más de lo que posiblemente pudieras ganar por no reportar. Así que muchísimas gracias, Manuel, por compartir tu conocimiento, experiencia y tu tiempo, que es valioso. Muchas gracias a ti, Martín, por el privilegio de invitarme y por el honor que me hacen el del poder compartir con ustedes un rato. Y muchas gracias a ustedes también, Radio Escuchas. Esto fue RSM al aire. Nos vemos pronto en otro podcast.